Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marco Vega. Soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y en nombre de nuestra facultad y nuestra universidad también quisiera darles la más cordial bienvenida a todas y a todos los participantes en esta actividad que ha organizado nuestra Escuela de Administración Pública, a quienes se han conectado remotamente y también a nuestros académicos y estudiantes y muy especialmente a nuestros invitados. Tenemos grandes invitados el día de hoy, el señor Patricio Coronado, quien es director del Instituto de Previsión Social de Chile, al señor Andrés Serpa, presidente del Colegio de Administradores Públicos de Chile. Bienvenidos y muchas gracias por esta colaboración. También nos acompaña el profesor Héctor Sepúlveda Carrasco, quien es director de nuestra Escuela de Administración Pública y quien moderará también la actividad completa y con quien será el vínculo también para recibir las preguntas y hacérselas a los participantes. Esta actividad es la primera de un ciclo de conversaciones sobre temas de interés público que hemos impulsado en conjunto con nuestra escuela y que invita a reflexionar en realidad acerca de una pregunta que es la que le da el título a nuestro ciclo de conversación, a si es necesario o no, o cuáles son las características de este nuevo Estado para el Chile del siglo XXI, que se ha revelado frente a todos en los últimos meses y que además agrega ahora una problemática y una necesidad de reflexionar también sobre la organización, la estructura de nuestro Estado y de cara al debate que se nos acerca también próximamente acerca de una nueva constitución. Todo esto nos ha llevado, nos ha motivado como facultad a poder participar también de esta reflexión y a generar un espacio donde se pueda discutir acerca de los desafíos que presenta para el diseño de las herramientas del Estado, pero también para el diseño de políticas públicas, estos nuevos requerimientos y estas nuevas necesidades de cara a un Chile que es distinto, un Chile diferente al que teníamos en nuestro imaginario hace solo pocos meses atrás. Por ello hemos iniciado este ciclo de conversaciones en donde a través de un diálogo que esperamos sea constructivo y también diverso, donde nos acompañen diversas autoridades y actores públicos, debatir acerca de estas cuestiones, debatir acerca de estas ideas y poder aportar a esta reflexión. A continuación, sin explayarme más, quiero dejar con ustedes a nuestro director de la escuela, al profesor Héctor Sepúlveda, quien hará una introducción más profunda y seguramente mucho mejor que la mía acerca del tema que nos convoca hoy día, y también a presentar a nuestros invitados. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros y que ojalá esta actividad cumpla con sus expectativas. Hasta pronto. Muchas gracias, decano. Muy buenas tardes a todos y a todas a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión. Agradecer a Patricio Coronado, director del Instituto de Previsión Social, y a don Andrés Serpa Navarrete, quien es el presidente del Colegio de Administradores Públicos. Muy buenas tardes. El desafío que tenemos como Escuela de Administración Pública es colocar en la palestra no solo de nuestros estudiantes, sino que de toda la ciudadanía con la cual nos relacionamos, temas que sean de relevancia y que nos invitan a soñar y a pensar respecto a un nuevo país, a un nuevo Chile. ¿Ya? Lo anterior, en virtud de todas las transformaciones que efectivamente hemos sido testigos en el último tiempo y en las cuales cada uno en sus distintos roles ha participado. Hablar de modernización del Estado hoy resulta para quienes somos hemos sido parte de la administración pública, un título constante, un título que nos ha acompañado desde cuando estábamos estudiando en la universidad hasta cuando hemos ejercido en distintos cargos de la administración pública. La modernización del Estado en Chile surgió como un gran norte cuando Chile llega a la democracia y efectivamente se tiene que hacer cargo de una nueva realidad, de nuevos desafíos. Y esos desafíos tenían que ver con superar la pobreza, hacerse cargo de la básica infraestructura que tenía el país en esos minutos y una serie de desafíos también que se incorporaban en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, al parecer este proceso de modernización es una constante. Chile no ha quedado atrás esta pregunta de cada cuánto es el tiempo que deberíamos hacer nuestra reflexión.
nuevos desafíos llegan a la palestra y parecen estar dentro de nuestro menú diario. Pandemias, movimientos sociales, cambio climático, nuevas tecnologías, revoluciones tecnológicas como la que se nos viene y que ya estamos viviendo, ¿ya? En ese sentido, la pregunta que nos podríamos hacer hoy es, ¿qué Estado es el que necesitamos? ¿Qué Estado es el que va a permitir efectivamente hacernos cargo de las distintas necesidades que la ciudadanía en esta nueva realidad nos propone? Un Estado que sea cercano, un Estado con una nueva estructura, un Estado con nuevas normativas, un Estado que exige nuevos liderazgos. En fin, múltiples preguntas que nos podemos hacer en una serie de conversatorios que iniciamos hoy, ¿ya? Y por eso este ciclo se llama Pensando el Chile, el Estado de Chile en el siglo XXI. ¿Qué modernización es la que requerimos? Y hoy, en nuestro primer ciclo, hemos querido pensar esta modernización, pero desde adentro, con dos grandes actores de la actual gestión del mundo público. Quiero comentar que Patricio Coronado, quien es director del Instituto de Previsión Social de los últimos 6 años, ¿ya? Ha liderado y ha desarrollado un proceso de modernización que ha permitido, entre otros, atender actualmente a cerca del 50 millones de atenciones de usuarios a través de su página web del Instituto de Previsión Social. Tiene cerca del 70% de sus procesos digitalizados hacia la ciudadanía. Él es administrador público de la Universidad de Chile y ha tenido una vasta experiencia en el ámbito público desde el año 2002 relacionado con temas de previsión social. Andrés Serpa, quien nos acompaña también, es el presidente del Colegio de Administradores Públicos y también lo quisimos invitar para que pudiera darnos su opinión respecto a esta reflexión del proceso de modernización del Estado, pero desde la perspectiva gremial. ¿Cómo el gremio ha visto y analizado este proceso a lo largo de este tiempo? No hay que dejar de mencionar que Chile, y de este cuestionamiento de la modernización del Estado, ha iniciado esta discusión desde los años 90. Múltiples comisiones han partido y han realizado este proceso. Y siempre no han dejado una lista de elementos que los cuales los funcionarios públicos, los líderes como Patricio y los académicos hemos tomado como una esperanza de que efectivamente este nuevo Estado va a llegar, este nuevo Estado se va a estructurar y va a poder permitir generar mejores productos y servicios para la ciudadanía. Dicho esto, no me quiero alargar porque efectivamente hoy día los venimos a escuchar a ustedes, tanto a Patricio como a Andrés, y eventualmente partir nuestra charla. Comentarle a todos, a los que nos están viendo, que el conversatorio de hoy va a estar estructurado en dos grandes bloques. El primero, tanto Patricio como Andrés desarrollarán un diagnóstico respecto a este proceso de modernización a partir de sus propios roles y visiones, tanto como director de un servicio público como presidente del Colegio de Administradores Públicos. Luego de eso, desarrollaremos una serie de preguntas, ¿ya?, que nos pueden hacer todos los participantes en este conversatorio. Si ustedes ven dentro del sistema, hay un espacio que se denomina chat, donde usted puede hacer sus preguntas y las cuales nosotros seleccionaremos para poder realizárselas a nuestros invitados. Y en un segundo bloque, ambos invitados nos presentarán los desafíos y cuáles son las propuestas que podrían ser plausibles de desarrollar desde ya para poder materializar y concretar este proceso de modernización del Estado. Finalmente, vamos a hacer una última tanda de preguntas para poder cerrar este conversatorio. Sin más preámbulos, estimado Patricio y estimado Andrés, muy buenas tardes. Agradecerles su participación en este primer conversatorio que hemos desarrollado como Escuela de Administración Pública. Y quisiera partir, Patricio, aprovechando tu experiencia como director de servicio, y no de cualquier servicio, un servicio que efectivamente impacte directamente
a través de su función al bienestar de la ciudadanía. ¿Cuál es tu visión respecto a este proceso de modernización que se ha desarrollado, como comentábamos hace un rato atrás, desde los años 90 a la fecha? ¿Y cuál es tu diagnóstico como líder de un servicio? ¿Y cuáles han sido los desafíos que te ha combinado este proceso? Gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la universidad por la invitación, al decano por sus palabras, a ti, Héctor, la verdad, por la iniciativa. Yo creo que este es un momento que estamos viviendo que lo que más nos hace falta es conversar. ¿Ah? Aquí la conversación es necesaria, es útil y mientras más amplia sea, yo creo que al final del día nos va a permitir a todos no solamente hacer un buen diagnóstico, sino que entender bien el sentido de las políticas públicas, el sentido del desarrollo que queremos darle al Estado. Y yo quiero partir solamente con la primera afirmación de que en este tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que se necesita mucho más Estado. ¿Ah? En algún momento, por mucho tiempo, estaba la duda de cuánto Estado el que requeríamos, y yo te lo digo por la experiencia que tenemos acá en el IPS, por mi experiencia anterior en otras instituciones públicas, que llevo ya casi 11 años como en cargos de ADP, como jefe de servicio, y nunca había visto el sentir ciudadano o el sentir en el fondo de la necesidad de que exista más Estado. Ahora, para que esto ocurra, como todas las cosas, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que empujar como Estado es mejorar los niveles de coordinación. Esto puede ser de perogrullo, viene la ley de base, viene con un objetivo propio que enseñan en la administración pública uno, en todos lados, pero al final del día esto se lo come el día a día. ¿Ah? Se lo come la máquina, se lo come efectivamente la posibilidad que tenemos cada uno de los servicios, que somos finalmente los que nos toca estar en terreno y representar al Estado en su más concreta expresión. Por lo tanto, sí, lo primero es más Estado, más coordinación, mejorar, por supuesto, los niveles de accesibilidad a las personas. En esta pandemia nosotros como institución nos ha planteado desafíos que son, la verdad, que complejos y que nos ha permitido de alguna forma solucionarlos, pero con experiencia, con ganas, y el que ya hemos estudiado administración pública, y yo soy orgulloso de haber estudiado administración pública, es un poquito de eso. ¿Ah? Siempre, Andrea ahí después lo podrá decir, pero en general cuando antes a uno le preguntaba, bueno, ¿y qué es administración pública? ¿Ah? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué carrera es? ¿Qué hacen? Y ahora yo, cada vez que uno cuenta que es administrador público, la verdad que está menos la explicación de por qué estudio administración pública. Ahora, nosotros como institución somos bastante grandes, y esa es la verdad las cosas. Nosotros pagamos 2,5 millones de beneficios todos los meses, y si ustedes no lo sabían, es una súper buena noticia porque significa que lo estamos haciendo bien. ¿Ah? Más nos ha tocado liderar el pago de toda la agenda social de los últimos tiempos, la verdad que estamos en junio, 7, 8 meses, porque desde el estallido social en adelante han ocurrido cosas y hay un nuevo desafío con los servicios públicos. Pero lo importante acá es que el rol del servicio público es, por sobre todas las cosas, ponerse a disposición de la ciudadanía, es ponerse a disposición de las necesidades, es ponerse a disposición de que efectivamente la ciudadanía no espera un no, o no espera un comprahuevo, no espera una situación distinta a lo que cualquier ciudadano exigiría. Si uno se pone incluso más fino, para una persona que no tiene por qué conocer el Estado, no reconoce la diferencia que reconocemos nosotros del Estado. Exacto. No reconoce la diferencia entre un CEFAM, no reconoce la diferencia entre una municipalidad, entre un servicio público centralizado, descentralizado, incluso lo que hace un ministerio. Ellos van porque a cualquier servicio, porque necesitan una solución, tienen una necesidad y exigen del Estado de alguna forma una respuesta. Nosotros además
para que no lo sepa, estamos a cargo de administrar la red Chile Atiende. Exacto. Y ahí nosotros tenemos ahí no un problema de marca, sino que la definición nuestra es que nuestra plataforma de atención se llama Chile Atiende y nuestro servicio se llama IPS. Y en eso ya tenemos más de 30 instituciones públicas, más de cerca de 200 trámites que se pueden hacer en nuestra plataforma. Ahora, eso no significa disminuir el Estado, no significa que cierran servicios públicos, no significa nada de eso. Significa que nosotros esperamos y buscamos siempre que las personas vayan y tengan la respuesta que necesitan en nuestra institución. Ahora, todo esto tiene que ir acompañado de tener las mejores condiciones para nuestros funcionarios. Y eso es súper importante. Aquí yo no siempre puedo estar mirando hacia afuera, que sí lo estoy haciendo, con las atenciones presenciales, con los canales no presenciales que tenemos, con el call center. Nosotros tenemos un call center propio que le prestamos servicio a casi 30 servicios públicos, cerca de 2 millones de llamadas hemos tenido. Incluso en el último mes tuvimos casi 2 millones de llamadas. ¿Por qué? Porque la gente está en la casa. Pero también en el entendido y en la lógica que tenemos que entregar el mejor servicio que podamos hacer. Y en base a nuestra experiencia, es lo que estamos haciendo. Ahora, todo eso favorablemente ha ido acompañado de que culturalmente dentro de la institución tenemos prácticas que son para muchos servicios novedosas, pero para nosotros son normales. El tener flexibilidad horaria, el trabajar fuertemente, la conciliación de la vida laboral y familiar, ayuda a todo eso. Nosotros, además, y esto no te lo coloqué cuando te envié la información del servicio, pero nosotros el año pasado tuvimos una acreditación en la norma de equidad de género, de la 3262, y con mucho orgullo podemos decir que somos el primer servicio público que está acreditado en la norma de equidad de género. Son solamente 9 instituciones privadas las que están en Chile acreditadas. Nosotros somos la primera institución pública. ¿Por qué? Porque creemos que esto se puede hacer con las dos cosas. O sea, no es necesario o sea, es necesario ser eficiente, pero es más necesario que nuestros funcionarios también. Es muy importante tener una carrera funcionaria que no dependa solamente de una planta. Nosotros hemos trabajado tenemos un modelo de carga de trabajo, tenemos un modelo de ascenso, de reconocimiento asociado a mérito. Y en eso ahí, por eso yo soy un poquito contrario a la planta, porque siento que la planta, más que empujar lo que hace es como recogerte, ¿no? Yo soy convencido que los cargos al final del día corresponden a las personas que hacen el esfuerzo y tienen que ver con el mérito, no con la cantidad de tiempo que yo llevo a la institución. Ahora, hay que equilibrar las dos cosas. Nosotros somos una institución que nació de muchas culturas. O sea, el IPS nació del INP y el INP nació de los 49 regímenes previsionales distintos. Comenzamos el año 2012 con el desafío Chile Atiende, que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno también se mantuvo, y ahí uno se va dando cuenta que uno necesita que existan políticas de Estado, y que esas políticas se vayan reforzando, y uno vaya reforzando la carrera funcionaria, que vaya reforzando también la posibilidad de entregar un mejor servicio, y por favor, y poniendo siempre al ciudadano al centro de las necesidades. Aquí lo más importante, y lo que lamentablemente yo siento que no ocurre, es que colocamos al centro otras cosas media, no sé si burocráticas, pero otro sentido para ver las cosas. O sea, si nosotros nos colocamos en el rol de ciudadanos, que es lo que vamos a hacer nosotros siempre en algún momento, nosotros esperamos que las cosas funcionen y funcionen de la mejor forma posible. Ahora, no es que nosotros lo hagamos perfecto. Yo debo decir que siempre uno comete errores, uno siempre hay ensayo de error, pero la verdad que el sentido, la épica, las ganas de hacer las cosas bien, nos permiten siempre quedar bien parados respecto a lo que estamos haciendo. Ahora estamos
en el proceso de pago del IFE, que es una de las medidas que para el próximo miércoles, que el ingreso familiar de emergencia, y es algo que nos corresponde a nosotros. O sea, cualquiera puede decir, oye, pero ¿por qué ustedes hacen eso? Bueno, porque debemos tener la mejor máquina pagadora de todo el Estado chileno. Exacto. ¿Ah? Y por lo tanto, a nosotros nos corresponde sumarnos. ¿Ah? Nosotros nos ofrecemos para poder para cumplir este tipo de iniciativas. Y así como pagamos el bono marzo, y así como pagamos un montón de iniciativas que quizás no son propias del Quiro, pero creo yo que con ganas, con sentido de Estado y efectivamente de que darle más Estado al Estado y un mejor Estado ayuda en esto. Y por supuesto también mejorando nuestra plataforma de atención que es grandota, tenemos 192 sucursales, nosotros somos 2.600 funcionarios. ¿Ah? Y yo siempre digo, si puede ocurrir en el IPS, puede ocurrir en cualquier parte. ¿Ah? Y cada vez que nosotros tenemos una buena idea o nos va bien con algo, dejamos, por supuesto, a disposición de quien quiera saber cómo lo logramos, porque yo creo que entre servicios públicos nos tenemos que copiar. ¿Ah? No existe esta cosa de la patente, ni que, oye, no, nada, cero opción. ¿Ah? Y ahí Héctor me conoce más, yo en general soy re bajo perfil, yo creo que son pocas las ocasiones en las que he participado, porque en general yo soy de la idea de que los jefes de servicio tenemos que tener un rol importante, pero nuestro trabajo es efectivamente que las cosas ocurran, no aparecer en algo que no sea distinto a eso. Si tengo que más minutos, estamos bien, porque no estoy viendo el reloj. La idea de esto es un conversatorio, Patricio, y disculpa Andrés, antes de darte la palabra, esto para que podamos sumarlo a la conversación de ahora. A mí lo que me llama la atención de todo lo que tú has señalado, bueno, nosotros que somos parte del mundo público y hemos participado directamente en la gestión pública, sabemos lo que ha desarrollado el IPS y todo lo que tú efectivamente bien nos señalas. El pensar el Estado del siglo XXI, al parecer nos hace cuestionar qué herramientas tiene el Estado para que efectivamente estas buenas prácticas, por ejemplo, la que tú nombras institucionalmente, sean propiciadas por el resto de las otras instituciones del mundo público. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta pregunta? Y le doy la palabra a Andrés ahora. Porque al parecer, y uno lo lee en los distintos análisis que hacen los distintos centros de estudios en el país, que han escrito mucho sobre modernización del Estado, al parecer no tenemos formalmente esta línea que tú bien señalabas, Patricio, de una línea de mediano y largo plazo que contenga una estructura que haga aprender al Estado respecto a estas buenas prácticas y respecto de cómo se disponibiliza para que no solo del liderazgo y la impronta propia que puede tener un director de servicio, sino que más bien desde el propio Estado surjan instrumentos que faciliten la modernización. Tú bien lo señalabas, canales de atención online, tótem de autoatención, fibra. De hecho, tú lo dijiste y me puedes corregir, pero que una cosa muy básica dijiste tú, que las instituciones conversan entre ellas, es decir, para que conversen no solamente los liderazgos, sino que la fibra, la base de datos, lo vemos diariamente y muchas veces no está dentro de la agenda como considerado como algo importante. Y al parecer nos falta esta estructura, nos falta este cuerpo. No me quiero adelantar al conversatorio, le voy a dejar la pelota a Andrés. Buenas tardes, para que pueda seguir conversando y profundizando en lo que hemos conversado. Gracias, Patricio. Hola, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias al decano. Muchas gracias también a la universidad por permitirnos esta discusión tan enriquecedora. Un saludo también especial para el director del IPS, colega Patricio Coronado. Muchas gracias también por estar acá presente en esta discusión. Bueno, como señalaba Héctor,
Vamos a hacer un breve diagnóstico de lo que es este tema de la modernización, en la cual ya se han mencionado algunas cosas. Yo creo que es un buen momento para repensar las cosas públicas. ¿Por qué? Porque lo que fue modélico ayer, hoy está en un rotundo fracaso. Para entrar en lo que dice relación con lo que es la discusión, hay que hacer un análisis histórico. Es cierto que el Estado contemporáneo existen temas claves que justificaron la presencia de la administración pública en la medida de que habían riesgos colectivos. Es evidente que hay un momento en la historia, por ahí por la Segunda Guerra Mundial, en Europa, América, por ahí por los años 40 en Chile, donde la idea de inseguridad y riesgo se amplía y el Estado también se amplía en torno a la seguridad social, llámese educación, llámese salud, empresas, vivienda, promoción de la producción, etcétera. Con eso se genera una estructura de protección que generó también una estructura de cuerpos en la administración pública. Es decir, a medida que el Estado iba avanzando, también aumentaban sus obligaciones institucionales. Desde ese punto de vista, aumentaba la lógica burocrático-weberiana, como por ejemplo la función pública a través de la jerarquía, a través de méritos, eficacia, eficiencia e indiferencia de lo que dice relación con los aspectos legales. Ahora bien, entrando de lleno a lo que nos convoca, las instituciones del sector público fueron creadas en base a problemas. Y hemos visto durante la pandemia que se han reforzado esas estructuras estatales con respuestas nacionales, con lógica con la cual fueron creadas estas instituciones. No hay respuestas con estructuras supraestatales, ni un trabajo en red con los gobiernos locales ni los gobiernos subnacionales. Pero resulta, paradójicamente, que el mercado es global, que la pandemia es global, que el benchmarking también es global. Pero las estructuras de decisión son básicamente estatales y centralizadas. Con esto quiero decir que el modelo burocrático weberiano, acostumbrado a la inercia, atemporal, acomodado a la certeza legal, a la estabilidad, contrasta definitivamente con la incertidumbre radical que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque se opera a través de un modelo con procesos complejos, con instrumentos técnicos, con una función pública pensada con una lógica de carga y una falta de agilidad para resguardar los paradigmas que están pensados hoy. Por ejemplo, un factor relevante en lo que fue el enfrentamiento del Estado con respecto a la pandemia fue el tiempo. El tiempo es gravitante. Otro tema que resulta importante destacar, por ejemplo, las ciudades reaparecen, el Estado central es un no lugar, las ciudades reaparecen, los municipios aparecen con sus alcaldes, los sistemas educativos, la salud primaria, la pequeña y mediana empresa. Es decir, el territorio es donde se debe enfrentar este problema y los futuros que vengan. Ahora, si me permiten, a modo de tesis, y con respecto al diagnóstico que nos señalaba Héctor, creo que a modo de tesis me permitiría señalar que tenemos hoy en día en Chile un Estado débil, con una escasa anticipación a los problemas, algunas trabas burocráticas innecesarias, sin un modelo de gobernanza multinivel ni escalar, poco ágil y sin una infraestructura estatal adecuada para enfrentar la pandemia y otros problemas similares que vengan a futuro. Para esto hay algunas causas que me gustaría ir relevando respecto de lo que es esta tesis que estoy planteando respecto del Estado débil y que de alguna otra manera también Patricio nos señala en el entendido de que necesitamos un más y mejor Estado. Hay tres causas que yo creo que son primordiales para entender esta tesis. Primero, bueno, muchos de estos problemas no son nuevos. Reflejan por una parte la lentitud con lo que se han implementado los cambios en la administración
pública. Por otra parte, estas carencias, de alguna otra manera, derivan del escaso interés de la política que viene prestando a las reformas de la administración pública y una mayor centralización de lo que es el poder en la toma de decisiones, más allá de lo que son los debates ideológicos y retóricos. Hay una pretensión de que el centro sí es el que sabe, que la acumulación de poder en el centro sí puede resolver los problemas, que es una lógica del enciclopedismo francés del siglo XVIII. Entonces, en ese entendido, creo que una de las causas de esta tesis es que estos problemas, si bien es cierto, no son nuevos, se les ha dado poca importancia. Otro de las causas que creo que vienen a darle soporte a la tesis que se plantea en esta oportunidad es que al menos durante unos 30 años hemos tenido políticas neoliberales y un Estado subsidiario. Se ha hablado de la incluso privatización de los servicios sanitarios. El paradigma de la nueva gestión pública, si bien tuvo una crisis ahí por los años 2000, hoy en día está en franca retirada. Muchas personas que trabajan en lugares sanitarios y que eran esenciales para lo que es el servicio, eran profesiones que eran despreciadas. Hoy en día debemos darles un mejor trato, debemos también como contribuyentes pagarles mejor. Son los que se han jugado la vida. El personal de la administración pública en este sentido ha respondido de forma excelente y con un compromiso ejemplar de muchos colectivos profesionales, los sanitarios, docentes, empleados de servicios logísticos, servicios sociales, etc. Una tercera causa, que creo que también lo comentó el director del IPS, es que hemos tenido una debilidad de nuestros sistemas informáticos y desconocimiento también de esto por parte de algunos funcionarios y particularmente de los usuarios. Existen plataformas de servicios, por ejemplo, que en los primeros días de lo que fue la pandemia no daban abasto, se caían, no resultaban en sus procesos. Tenemos también un servicio de salud casi colapsado. ¿Cuál es el problema de esto? Que la administración pública en sí es el único factor que propende en este tipo de situaciones de crisis a la equidad, porque hay quienes tienen solamente a la administración pública como soporte para esta pandemia, ya sea a través de los hospitales, ya sea a través, por ejemplo, de la educación, ya sea a través de las transferencias. La administración pública viene a ser un soporte a todo este problema. Pero también no veamos las cosas tan en negativo, veamos el vaso medio lleno. También hay otros elementos que han generado una oportunidad en torno a este gran problema, a esta crisis sanitaria que hemos vivido. Por ejemplo, lo que es la discusión en torno a los modelos descentralizados y cooperativos. ¿Cuáles son los modelos mejores para resolver esta crisis? Y con ello también hay un modelo correlacionado en torno a si necesitamos, por ejemplo, en la salud, modelos hospitalicéntricos, donde tengamos mayores hospitales centrales o un sistema de salud pública de proximidad en donde exista mucha mayor rapidez. Se tiende a pensar que los modelos hospitalicéntricos son menos eficaces, son más lentos que los modelos de proximidad en torno a este tema. Otro de los temas que yo me atrevería a señalar que es una oportunidad que nos trae esto para la administración pública, que es la colaboración público-privada. Esto ha sido fundamental. No solamente el Estado tiene que resolver todos los problemas, también la ciudadanía, la empresa y el tercer sector. Es necesario esto para enfrentar los retos que tenemos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del material médico es producido por la industria. También ha colaborado en esto las universidades, por cierto, los centros de formación técnica, los centros de investigación
y también los emprendedores. Esto debe ser un llamado de atención al Estado desde ese punto de vista. Si queremos un mayor Estado, también el Estado tiene que tener capacidad para producir esto. Por ejemplo, tenemos un ejército muy poderoso, muy grande, muy profesional, que podría contribuir a la producción de bienes y servicios en tiempos de pandemia, para no tener una asimetría con el sector productivo, sino que el Estado también pueda dar abasto en esta situación. Otro de los elementos que podríamos entenderlo como una oportunidad en lo que es esta situación, dentro del diagnóstico, es una administración digital vinculada a lo que es el teletrabajo. Y aquí permítanme señalar algo. Yo creo que esto hemos tenido que implementarlo sin lubricante. Al parecer, muchas administraciones públicas se encontraban preparadas para este desafío. Y por eso también hemos cambiado la modalidad de poder relacionarnos. Las clases han pasado de la docencia presencial a la docencia online. Los seminarios han pasado de seminarios presenciales a seminarios virtuales o webinars. Se ha mantenido gracias a lo que es el teletrabajo, la actividad económica y de gestión. Las reuniones incluso funcionan mejor que antes, son más ejecutivas, son más rápidas, son más puntuales. Y con esto sigo a otro punto en el cual voy a seguir a Manuel Castells en esto. Estamos viviendo y asumiendo que es este mundo en el cual hoy en día estamos viviendo es un mundo digital. La gente valora mucho la comunicación, más de lo que nosotros pensábamos, porque favorece dos factores en sí. Uno es la densidad de las relaciones sociales y por otro lado el empoderamiento personal. Fíjense que la desigualdad del acceso a Internet es mucho menor que la desigualdad de los ingresos. Para esto, la administración pública es bueno, es muy bueno que esto ocurra. ¿Por qué? Porque muchos usuarios van a poder hacer sus trámites a través de lo que es la administración pública, sus canales virtuales, disminuyendo los costos de transacción. Por cierto, existe una brecha digital, como en todo orden de cosas en nuestra sociedad, pero bastante menor a la desigualdad de patrimonio. Bien, a modo de conclusión de este diagnóstico que nos planteaba Héctor, creo que tendremos pocos servicios presenciales en el futuro. Creo que vamos a tener pocos funcionarios públicos en las oficinas. Habrán más trámites virtuales, habrá menos desigualdad del ingreso al Internet y la administración pública será más virtual. Su trabajo será una mezcla, como señalan algunos autores españoles, entre normativa y algoritmo, lo cual probablemente tenga impactos en lo que es el trabajo en la administración pública. Eso, estimados, es mi diagnóstico. Gracias, Andrés. Bueno, yo me voy a permitir, Patricio y Andrés, de un poco recoger algunas ideas de lo que ustedes están diciendo, porque efectivamente llama la atención y me gustaría un poco seguir propiciando esta reflexión que ambos han realizado respecto a la modernización del Estado. Ambos coinciden, y me pueden corregir, en que efectivamente al parecer falta un acuerdo político, ¿ya?, en términos de entender a la modernización como un eje de mediano y largo plazo. Al parecer, hoy en nuestra agenda de trabajo, por decirlo así, desde el mundo público, ese punto se ve como algo lejano. Han existido comisiones, actualmente hay un consorcio de la modernización que está trabajando, hay una dirección que depende del Ministerio de Hacienda, que ya viene trabajando desde el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, donde efectivamente se han desarrollado acciones que son del todo llamativas, positivas,
y que van justamente en la línea de lo que ambos han dicho, así, digitalización del Estado, cómo olvidar el trabajo de José Inostroza, por ejemplo, que desarrollando todo lo que tenía que ver con diagnósticos digitales y con los desafíos que efectivamente colocaban en los distintos servicios públicos. Pero al parecer falta un elemento, no solo uno, sino que al parecer en nuestra modernización, en este proceso de modernización, ha sido más reactivo, ¿ya? Es decir, han venido estas pandemias, han existido estos liderazgos, como lo que hablamos con Patricio, han existido estas crisis financieras que nos han hecho cuestionarnos la estructura. Por otro lado, no hay una convergencia política, como dije al principio, que hoy día coloque en la agenda y nos diga, miren, efectivamente es necesario tener esta política de mediano y largo plazo. Y tercero, al parecer, y vuelvo al mundo político nuevamente, como parte del acuerdo, modernización es generar certidumbre ciudadana, es generar certezas, como decía bien Patricio, es decir, cuando tú tienes un servicio público que tiene un plan de modernización, que tú lo puedes bajar por la página web, por ejemplo en el caso del IPS, donde tú puedes ver canales de atención, políticas, proyecciones, la ciudadanía tiene algo a que atenerse, tiene una trazabilidad de la cual evaluar, la cual seguir y de la cual efectivamente, como ambos decían, apropiarse. Es decir, esto, yo no voy a hacer la diferencia entre un municipio y una institución central. Yo debo entender que esto es, ¿ya? Y al parecer, esa trazabilidad y ese diseño hoy no está tampoco. Hoy día, como hablábamos al inicio de esta conversación, pareciera más parte de agendas particulares, de jefes de servicio, de ministros, que un continuo como una política pública de mediano a largo plazo. Porque al parecer la política pública más importante es justamente asegurar un Estado que se modernice constantemente para propiciar mejores diseños, productos y servicios para la ciudadanía, ¿ya? Y eso uno efectivamente no lo ve. Pero básicamente esa reflexión desde la perspectiva suya, director, ¿ya? Donde efectivamente, como usted bien señala, ha tenido que tomar este buque, propiciar cambios, y una frase que me llamó mucho la atención, director, que usted señalaba y decía, si nosotros tenemos que hacerlo, bueno, lo hacemos. Quizás no es parte de nuestro giro, pero lo hacemos. ¿Cómo propiciar ese pensamiento? ¿Cómo propiciar esa agenda? ¿Y cómo convencer hoy, más que nunca, con COVID, con estallido social, al mundo político de la importancia de la existencia de esta agenda? Bueno, a ver, yo quiero levantar alguna idea al respecto y en parte también a lo que dijo Andrés, lo que hemos estado conversando. O sea, primero yo siento que la modernización no es un hito de aquí en adelante, nos vamos a modernizar mañana, pasado, no, es algo permanente, algo que viene con los tiempos y que tiene que ver básicamente con el rol que tiene que tener el Estado, de acompañar al ciudadano cuando efectivamente se van levantando situaciones que no estaban contempladas originalmente. No sé, un ejemplo bien puede ser sonar básico, pero la gente en muchos lugares, localidades del sur, se ocupa mucho el Facebook. Hay gente que ocupa el Twitter, hay gente que ocupa Instagram. Y la verdad que nosotros en distintos lugares estamos atendiendo vía Facebook o vía Twitter. Que puede ser raro, oye, pero ¿cómo atienden? Bueno, ¿por qué? Porque efectivamente nuestro rol es, insisto, poner al ciudadano y sus necesidades. Y ahora la verdad que partimos con esos pilotos antes y no ha ido perfecto lo que viene. Entonces, primero la modernización es algo permanente. Hay un comité de modernización que la verdad que es bastante completo, están todas las miradas ahí. Y yo no sé si esto tiene que ser parte de un acuerdo político. Yo aquí creo que el Estado en general tiene que tener la capacidad de movilizarse y buscar la mejor forma de atender al ciudadano. Y eso básicamente tiene que ver con el énfasis cada uno de los servicios que tengamos.
la digitalización, que si bien se comenzó con fuerza hace un tiempo atrás, nosotros tenemos el 70% de los trámites digitalizados, nosotros esperamos llegar al 100% este año. Era un proyecto que estaba pensado para el 2021, 2022. Bueno, lo que nos generó esta pandemia es una oportunidad de adelantar eso. Y uno se da cuenta que lo puede hacer y que efectivamente con trabajo, con ética, con disposición, hay cosas que efectivamente, como digo yo, es mejor a veces pedir perdón que pedir permiso. ¿Ah? Y espero que no haya nada de la Contraloría, pero en general tiene que ver un poquito con eso. ¿Ah? Aquí el marco normativo hay que tenerlo siempre como en el sentido positivo, no en el sentido restrictivo. Y siempre, en general, gran parte de las instituciones se toman en la lógica restrictiva. Yo tengo claro que el derecho administrativo establece lo que se puede hacer y si no está escrito no se puede hacer. Pero hay distintas soluciones que tú puedes buscar y se pueden ver dentro del mismo marco. Por ejemplo, la flexibilidad horaria, lo que se establece que son una X cantidad de horas en la semana, pero en ninguna parte sale como tú distribuyes esa hora. ¿Ah? Y ahí me hago el link con lo que dice Andrés respecto al teletrabajo. ¿Ah? El gran desafío que viene ahora con el teletrabajo va a ser efectivamente cómo compatibilizamos las normas que tiene un funcionario público con la posibilidad de hacer teletrabajo. Y eso se puede hacer, la Superintendencia de Seguridad Social lo ha hecho, para que decir, el INAPI también está en una lógica de teletrabajo, nosotros también estamos potenciando mucho el teletrabajo, pero hay herramientas que uno puede hacer considerar las dos cosas. Uno puede establecer un marcaje electrónico, que lo hacemos, y se puede efectivamente empujar a eso. Ahora, esto es la lógica siempre de que buscar una mejor atención ciudadana. Yo creo, siempre he creído que el peso de la prueba la tiene el Estado, no la tiene el ciudadano, y por lo tanto trabajo de todos los servicios públicos es solucionar sus problemas, y no en el fondo pedirle al ciudadano que lo solucione por lo que tenemos, por nuestro rol. Incluso en potenciar los canales no presenciales, que también es parte del desafío. Yo creo que uno tiene que tener siempre todo disponible. ¿Ah? Nosotros atendemos un grupo que es bastante vulnerable y de verdad que cuesta muchas veces que entienda que el trámite está electrónico, puede ser por disponibilidad, por internet, por conocimiento, por comodidad. La verdad que llegar a esa conclusión es un estudio, creo, bastante extenso. Sí les puedo contar que en Singapur hace unos años atrás se estableció como normativa que todos los trámites de todo el servicio público tenían que ser digitales. Bueno, esa normativa les duró meses. Tuvieron que abrir oficinas y darse cuenta que efectivamente había personas que necesitaban ese contacto, necesitaban que les dijeran directamente, necesitaban que la respuesta de otra persona y no de alguien por teléfono respecto a un formulario electrónico respecto a lo que ocurre ahí. Y eso tiene que ver mucho también con nuestra cultura, con nuestra forma de ver las cosas. Nosotros antes de la pandemia teníamos un grupo importante y todavía tenemos un grupo importante. O sea, nosotros casi 1.800.000 personas se pagaban presencialmente, 800.000 de manera electrónica. Y hicimos varios quiebres con traspaso automático de cuenta root y un montón de cosas de medios digitales. Sin embargo, viendo lo complicado de la pandemia, lo complicado de que no hay que salir, que hay que cuidarse, bueno, también los adultos mayores con el medio electrónico, ¿qué es lo que hacían? Bueno, van al banco y sacan toda la plata. ¿Ah? Entonces, por mucho que no les tenga toda la disponibilidad, hay un tema cultural que tenemos que trabajar de a poco, ¿ah? Y tiene que ver con la confianza que tenemos que instalar y potenciar en las instituciones públicas. Ahora, y eso tiene que ver con cómo nosotros llegamos a quienes no tienen acceso a canales no remotos. ¿Ah? Uno piensa que efectivamente hay muchas personas que son nativas de esta cosa y la verdad que les cuesta mucho. No es que les cueste poco, les cuesta mucho. A mí me gusta salir a harto terreno y claro, cuando uno conversa con personas no sé, pues actualizar la ficha de protección social, que es un elemento clave para gatillar mucho los beneficios que vienen ahora en adelante. Claro. La ficha se puede actualizar por internet,
pero la gente prefiere ir a una municipalidad que se les actualice. ¿Por qué? Porque sienten que ahí se aseguran de que el trámite esté correcto. Ahora, esto en una lógica además creciente de una nueva realidad. O sea, para todo no es ajeno que con lo que viene va a aumentar el nivel de cesantía, va a aumentar el nivel de necesidades, y por lo tanto es responsabilidad nuestra como Estado, o como en este caso como IPS, mejorar eso. ¿Ah? Y yo siento que esta es la mejor oportunidad de ser funcionario público. O sea, si a mí yo, la verdad, si digo, ¿cuál es el momento de donde uno lo ponen a prueba? ¿Ah? Este. O sea, nosotros los funcionarios públicos deberíamos estar desplegados lo máximo posible para entregar este tipo de soluciones. ¿Ah? En esto es parte de lo que el equipo trabajamos, por supuesto con todas las medidas de seguridad, por supuesto con el máximo cuidado, pero es el momento. O sea, este es nuestro momento de ser lo mejor que sabemos hacer. Ahora, sin desmerecer, por supuesto, que hay un grupo que por supuesto, no puede, que se tiene que cuidar, hay un grupo que no puede salir de la casa, pero el resto que podemos estar, tenemos que estar. ¿Ah? Y por sobre todas las cosas, también significa quedarse en la casa sin hacer nada, también es un error, un súper error. O sea, si yo estoy dentro de un grupo de riesgo y me quedo en la casa y no hago nada, también es mal. ¿Ah? Y lo que nosotros estamos haciendo es que incluso ellos son los pilotos en teletrabajo. ¿Ah? Y por lo tanto, todos somos parte de esta situación y todos nos hacemos cargo. Ahora, insisto, lo importante es ver como desafío cómo mejoramos la coordinación entre instituciones públicas, cómo mejoramos también los niveles de eficiencia, cómo ayudamos a mejorar la capilaridad. O sea, nosotros tenemos 194 sucursales, pero hay lugares donde no estamos, y nos encantaría que otros servicios públicos también nos acompañaran y tuvieran la disponibilidad y la disposición de atender a otros servicios públicos. No todo pasa por Santiago, por Valparaíso, por Concepción. Hay un Chile rural que es bien extenso y que finalmente necesita una respuesta del Estado, necesita una respuesta de lo público. Por eso yo digo que en esto la oportunidad de demostrar que lo público es más necesario que nunca tiene que ver un poquito con eso. ¿Ah? Es como nosotros damos respuesta, establecemos situaciones que nos permitan efectivamente no solamente coordinar en que yo me lleve bien con un jefe de servicio, no, sino que sea parte de la obligación que tiene todo jefe de servicio para trabajar en cualquiera de los sectores que les toque. Sí, no es menor. Lo que pasa, yo lo escucho y tú sabes, bueno, ustedes me conocen, yo empiezo a formular y a idear los escenarios y se me ocurren un montón de preguntas, pero en honor al tiempo también y en honor a la participación. Tenemos un par de preguntas que nos está haciendo el público. Quiero agradecer la participación de todas las personas que están viendo en vivo este webinar. Ya les agradecemos todas las preguntas que nos han hecho llegar. Tengo un par de preguntas que me gustaría que ambos pudieran reflexionar. ¿Ya? Esta pregunta en específico va para Patricio y lo hace un ciudadano que está acá conectado. Me van a permitir que lo lea textual. Ya me tengo que acercar, ando sin lente, así que voy a tratar de acercarme lo que más pueda para ver mejor la pregunta. ¿Cuál cree usted que ha sido la mayor innovación incorporada en tiempos de cuarentena para los pensionados? A propósito de todo esto de modernizarse, de estar con esta agenda que tú bien señalaste de vivir y personificar modernización a través de las distintas acciones que hace la institución, Patricio. Bueno, en este tiempo de pandemia, yo creo que han existido al menos 3 o 4 cosas que nos ha permitido mejorar la atención pensando que el adulto mayor no puede salir. ¿Ah? Primero, que hay muchos de ellos que están postrados, que no pueden salir, y nosotros estamos con un sistema de toma de poder virtual. Nosotros somos ministros de fe y la verdad que
funciona al igual que estamos ahora, con una videollamada, con el mandante, con la persona que le entrega el poder, y la verdad que eso facilita mucho el pago. Segundo, un traspaso automático a cuenta RUT, que la verdad que tiene de las dos cosas, una cosa muy buena que permite que las personas no salgan, pero también hay que entender que muchos adultos mayores culturalmente va a ser difícil que sostengan esto. Nosotros lo tenemos todo abierto. En general, nosotros no obligamos a nadie cómo pagarse. Nosotros tenemos en nuestra plataforma la posibilidad de que la persona todos los meses, incluso si quiere, va a cambiar su forma de pago. ¿Y por qué lo hacemos? Porque finalmente tiene que ver un poquito con la integridad que tiene para nosotros el pago. O sea, si yo tengo una cuenta RUT, puedo ir a un cajero automático. Ustedes saben que los cajeros automáticos hace rato ya dejaron de dar 7 lucas, ¿ah? Hace mucho rato dejaron de entregar billetes de baja denominación. Exacto. Y que queden 4.000, que queden 8.000 pesos de una pensión. La verdad que un adulto mayor es un día de feria, Sí. son 15 días de pan. La verdad que todas esas cosas las consideramos cuando implementamos medidas. Y también la posibilidad de que al menos los trámites más complejos que tienen los adultos mayores en estos momentos lo pueden hacer de manera no presencial. Y estamos hablando de canales remotos, estamos hablando de call center, estamos hablando de que lo pueden hacer vía formulario electrónico, con nuestra página Chile Atiende también, llamando al 101. La verdad que si uno piensa en una innovación en particular, aquí estamos hablando de que con una no nos alcanza. ¿Ah? Nuestro mandato es, finalmente, interno, es que una persona no se arriesgue, que una persona no salga de su casa, y si tiene que hacerlo, tiene que ser por algo bien particular y bien justificado. Y en eso, la verdad que hemos estado trabajando en estas últimas 10 semanas, que entiendo que parecen años, pero son 10 semanas solamente. Sí. ¿Ah? Gracias, Patricio. Esta segunda pregunta me gustaría realizarla al profesor Serpa. La pregunta es la siguiente, Andrés. Dice, dado que existe la idea de que siendo funcionario público es difícil perder el trabajo, bueno, Patricio también puede opinarse, porque esto es parte del mito casi urbano que existe en torno al administrador público. ¿Cómo cree usted que podemos mejorar en el ámbito de atención al público y de esta manera mejorar la percepción que éste tiene respecto al funcionario público? Y yo quiero solo, esta pregunta la hizo un estudiante de la Facultad de Derecho, y solo quiero añadir un dato, más allá de lo que yo haya dicho, no lo quise decir peyorativamente, respecto al mito de despedir funcionarios públicos, de lo fácil o difícil que resulta estar. El estudio que hizo que se llama Desiguales, ¿se acuerdan? El que salió hace un par de años atrás, un 42% de las personas que fueron encuestadas en ese estudio señaló que había recibido algún tipo de maltrato, en términos generales, de cualquier tipo de organización. Pero de esa totalidad, un 31% señaló que había no recibido un buen trato desde la atención pública, de los servicios públicos a los cuales ellos habían asistido. Nosotros conocemos el esfuerzo que hacen todos los funcionarios respecto al día a día y estar, como se dice hoy, en la primera línea de atención ciudadana. Pero respecto a la pregunta, ¿cuáles serían los factores que aún podrían sentirse o quedar como brecha dentro de la atención que hoy día propicia el Estado hacia la ciudadanía? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, compartir con lo que tú señalas que hay algunas caricaturas en torno a este tema, respecto de lo que es el tema del empleo público. Por cierto, existen características que son distintas a las de la industria. En el empleo, en el sector público, hay estabilidad, hay meritocracia, que permite una política pública de largo plazo, y por lo tanto, en esa perspectiva, no es que sea difícil o no perder el empleo, sino que hay reglas claras para poder regular lo que es el empleo en el sector público, que es muy distinto a lo que es el sector
privado, y eso está dentro, y eso yo creo que ya es una discusión que está superada. Con respecto a lo que es el tema de una mejor atención, yo creo que la administración pública, sus funcionarios son altamente innovativos. ¿Ah? Lo que es la estructura de la administración pública es más bien reaccionaria. Yo pensaría que hay que generar nuevos perfiles, nuevos sistemas de reclutamiento y selección, nuevos elementos que permitan considerar personal que se vincule con nuevas competencias a lo que es la atención de público. La administración pública es la validadora técnica de las decisiones de gobierno y por lo tanto una administración pública profesional de cara a los ciudadanos, que sea transparente, que rinda cuentas, por cierto, requiere también nuevas capacidades, capacidades que se enfrentan a través de lo que es la capacitación, a través de la promoción, a través de la reconversión, y que permiten de alguna u otra manera también ir generando nuevas perspectivas de atención y validación de esto para que los niveles de satisfacción ciudadana sean los mejores. Ahí hay que hacer un apoyo a las personas que son mayores dentro de la administración pública. Hay que hacer un esfuerzo de reconversión para que también puedan subirse a este carro. También debemos decir que la administración pública es altamente profesional, por cierto, pero con respecto a la pregunta que tú me señalabas, yo creo que ahí hay que apelar a lo que también señalaba Patricio respecto a los gaps de los procesos, a la innovación que los funcionarios en sí pueden ir generando en torno a este tema. Muchas gracias, Andrea. Como estructura de discusión, como habíamos conversado al inicio de este webinar, si les parece, los quiero llevar a una nueva reflexión. Discutimos un diagnóstico, conversamos respecto a un diagnóstico, en algunos puntos concordamos, en otros efectivamente salieron nuevos elementos que nos van a seguir acompañando en todo este ciclo de conversatorio que se nos viene y que vamos a seguir desarrollando como escuela. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo partir, aun cuando, como bien señalaba Patricio, la modernización no parte hoy, es un proceso continuo? ¿Cuáles son los elementos que a su juicio hoy resultan relevantes de ya desarrollar e implementar para este nuevo periodo que está viviendo el país? Ya vimos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos con este diagnóstico? ¿Cómo lo materializamos en líneas que efectivamente permitan tanto a la ciudadanía y a ustedes como partícipes del mundo público propiciar y materializar estos lineamientos que efectivamente hemos ideado y hemos relevado en esta conversación? Patricio, te doy la palabra. Yo lo resumiría en algo bien clave, o sea, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? Este aprendizaje yo no solamente lo colocaría en modo pandemia, sino que desde octubre del año pasado, la verdad que nuestra sociedad, nuestra forma de ver al ciudadano también nos ha puesto bien en una lógica bien desafiante lo que viene. Y si uno además ve lo que está ocurriendo en distintos lugares, no solamente en Chile, uno se da cuenta que efectivamente hay cosas que por supuesto podemos hacer mejor. Entonces, bajo esa lógica, lo primero que yo diría es cómo nosotros trabajamos lo interno, y a lo interno me refiero a los mismos funcionarios que están en la institución. Yo comparto con Andrés que hay que hacer, nosotros tenemos de hecho planes de capacitación asociados a atención de público, tenemos todos los años, vamos acreditando un modelo de atención de público que además lo hacemos con universidades porque creemos también que en esto es como una bonita estrella colgada en el pecho que algún funcionario que pueda tener 60, 65 años
saque un diplomado, una acreditación de una universidad, porque eso también le genera también un cierto orgullo. ¿Ah? Porque si la capacitación no es fácil, para él es importante demostrar que se la jugó y que lo hizo bien. Y la verdad que tienen toda la disposición. Entonces, eso es súper importante. Segundo, yo muy de acuerdo, o sea, la innovación pública pasa por tener canales de escucha en todas las instituciones que permitan que todos los funcionarios puedan canalizar y catalizar toda la innovación que se puede hacer. Nosotros hay un concurso que se llama Funciona, que lo ve el Servicio Civil, que nosotros participamos todos los años. Llegamos a ser latero, pero participamos con 2, 3, 4 iniciativas. No ha ido bien todos los años, todos los años sacamos algún tipo de premio, pero que tiene que ver un poquito de eso. La pega de mi pega de jefe de servicio no es tener así como una aureola, así levitar, ni nada. La pega nuestra es hacer que todos los funcionarios se sientan motivados para hacer mejor su trabajo, y que si hay ideas, hay innovaciones, y si tienen su nombre, perfecto. Nosotros tenemos un montón de proyectos de innovación que están en incubación, que nosotros le llamamos. No ha ido mal con algunos, no ha ido bien con otros. Yo les quiero contar que, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de atención inclusivo que lo vemos desde la perspectiva de la inclusión, no de la discapacidad física, sino que nosotros nos preparamos en nuestras sucursales para atender todos los públicos posibles. Estamos pensando en jóvenes, estamos pensando en adultos mayores, y tenemos 90 sucursales que están bajo esa acreditación. Y esa acreditación incluye que nuestras 192 sucursales están adaptadas para personas con discapacidad física. Tenemos 90 sucursales que permiten personas que hablen distintos idiomas que tengan una respuesta a su inquietud, o sea, de un sistema de interpretación que permite que personas que hablen creol, inglés, mapudungun, y lenguaje de señas, por supuesto, puedan ser atendidas en nuestras sucursales. Nos preocupamos de bajar cosas tan simples como la altura de la plataforma de atención, pensando en que una persona con silla de ruedas no tiene por qué sentirse mirando para hacia arriba para pedir algo. Y hemos incluido innovaciones que la verdad que se me va a ir alguna, pero el mudador no está en el baño de las mujeres, está en el baño de los hombres. Claro. Tenemos cargador de teléfono, tenemos bicicletero, tenemos espacio para los niños, sala de amamantamiento, pensando efectivamente que el servicio público tiene que generar una buena experiencia de servicio, como nosotros decimos. Y todas esas innovaciones que yo les estoy contando, o sea, el 90% son de los mismos funcionarios. O sea, no es que que inteligente el director, no. Yo creo que la inteligencia está en poder levantar todas esas mejoras y que esas mejoras además se sientan parte de un todo, y vieran ustedes con el orgullo que nuestros funcionarios ven la plataforma de atención. ¿Por qué? Porque ven también que está un poquito de su granito ahí. Lo otro que para mí es muy importante, que la capacitación siempre tiene que ser coherente con el ámbito del servicio. O sea, yo creo que basta ya como de capacitar en Word, en Excel, en tantas cosas y gastarse esas lucas, cuando son competencias que uno ya tiene que en el reclutamiento de tener incorporadas. ¿Ya? Y si hay personas que necesitan eso o necesitaron eso, ya pasó. Y todo esto, con esto yo insisto, para nosotros es muy importante con una consideración de la vida laboral y personal. Los funcionarios públicos o todas las personas que trabajan pasan más tiempo en el trabajo que en la casa. Por lo tanto, si acá no es que lo pasen bien, sino que tienen todas las condiciones que les permitan efectivamente poder conciliar su vida personal, van a trabajar mejor. Y es súper vinculante eso. Si lo pasan mal en el trabajo, de verdad que no van a trabajar bien, van a estar preocupados de otras cosas. O sea, lo que pasa en la administración pública no es ajeno a lo que ocurre al resto de la sociedad.
Entonces es súper importante para nosotros que eso esté dentro del mismo marco. Ahora, y rápidamente a lo otro, súper importante, el fortalecimiento de los canales y los servicios digitales. Ese es un tremendo desafío de los servicios públicos, es lo que viene, pero sin dejar de considerar lo presencial. Lo que yo tengo que generar son opciones, ¿ah? Y las opciones tienen que permitir que yo pueda terminar un trámite de punta a punta sin que sea medio digital, ¿ah? O sea, no sirve de nada que yo haga un formulario y que después lo haga ir a firmar 6 veces, ¿ah? Tiene que ser de punta a punta con una lógica pensada en el ciudadano. Y lo otro que es importante y se está trabajando, yo lo estoy trabajando en varios servicios públicos, es preparar a los servicios públicos para funcionar en red. Eso es lo más importante. ¿Y por qué? Por cosas muy simples, ¿ah? Un ejemplo muy práctico. Nosotros pagamos a 2,5 millones de personas todos los meses. Entre el momento que hacemos la emisión de pago y el pago, se puede morir una que otra persona, fallecer. Me retan aquí y digo morir, pero no, fallecer. Puede fallecer alguien. Y yo no puedo emitir a alguien que ya estaba fallecido. Yo no puedo decir que está automático. No, no es automático. Pero es parte de nuestra pega y tenemos que hacerlo bien. Entonces, no, y esa conexión y ese trabajo lo estamos haciendo con el registro civil, estamos haciendo un trabajo con el servicio interno, por ejemplo, con el pago de las cotizaciones de los independientes. Estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social para poder pagar bien efectivamente todas las iniciativas que el Ministerio tenga, y esos filtros finalmente se tienen que hacer cuando trabajamos en red, ¿ah? No podemos pensar que nosotros somos súper buenos y el resto que se queda ahí. O sea, si nosotros podemos aportar, podemos ayudar, podemos hacer crecer a la administración pública, es el convencimiento que tenemos acá en el IPS, ¿ah? En nuestra red de atención y en nuestra lógica de pago de pensiones. Eso. Gracias, Patricio. Andrés, la misma pregunta, desde tu perspectiva, desde el gremio de administradores públicos, que yo personalmente sé que han desarrollado un trabajo en torno constante, en torno a los desafíos y en torno al rol que va a jugar el funcionario público del futuro, pero ya desde ahora. ¿Cuáles son los desafíos cuáles serían los primeros elementos a implementar dentro de este proceso de modernización que hemos conversado hoy? Sí, mire, yo quisiera comenzar con una frase de la ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, quien nos dice lo siguiente, nos dice que nos enfrentamos a problemas del siglo XXI con ideas del siglo XX y con herramientas del siglo XIX. Es decir, nos estamos enfrentando a la pandemia, al cambio climático, a la transformación digital, que se saltan lo que son las cadenas de valor tradicionales. Se supera la soberanía, se supera el territorio, y una administración pública cuyos fundamentos son del siglo XIX. Eso es un riesgo frente al cual no tenemos precedentes. Necesitamos, por cierto, de acuerdo a ello, dinámicas de gobernanza más multiescalares, cambiar los paradigmas. Deberíamos poner en cuestión lo que son los instrumentos actuales y cambiarlos por otros que sí han dado resultado en otras latitudes. Me refiero a las mutuales, a sistemas cooperativos, como también lo señalaba Patricio, sistemas comunitarios donde la población también tenga un rol. ¿Ah? No se trata de que el Estado solamente resuelva los problemas, también hay que involucrar a la comunidad. Como señala Nancy Fraser, tenemos que terminar con una administración pública jerárquica y patriarcal. ¿Ah? Necesitamos una administración pública más apegada al terreno. Por otro lado, uno de los desafíos de la modernización, y que ya lo conversamos en la serie de preguntas, dice relación con incluir el conocimiento experto en las decisiones de la administración pública. ¿Por qué? Porque los políticos no dominan los temas. Los expertos son los empleados públicos, los innovadores son los empleados públicos.
Por eso el interés de proteger a la administración pública con criterios técnicos. No quiero hacer una crítica a la política, yo creo que se debe defender la política. La agenda de la administración pública debe estar liderada por la gran política. Sí. Otra cosa es que la gestión sea liderada por los políticos. En este tema se debe echar mano al experto. Debemos aprovechar la experiencia científica para que los políticos puedan tomar sus decisiones con bases empíricas. Los políticos deben escuchar a los expertos internos, a los funcionarios públicos, funcionarios que en promedio llevan 25 años de servicio. Y también deben escuchar a los expertos externos, llámese a la comunidad científica, a las universidades, a los colegios profesionales, a los gremios. Con eso, con el conocimiento experto, los políticos deben tomar una decisión política. Esta también es una decisión difícil, porque también los expertos se equivocan. Entonces, se debe ejercer un liderazgo político con base científica y ser valiente y responsable en lo que es la decisión. Yo creo que desde ese punto de vista, en torno a lo que es la política y la administración, debemos apostar por una alta dirección pública transparente y blindada frente a la política, y luego también apostar a la inteligencia de las organizaciones. Muy bien lo señalaba Patricio, la administración digital, la gobernanza de datos, la introducción de la inteligencia artificial en forma proactiva. Es decir, que tengamos empleados y directivos con capacidad de análisis, con capacidad científica y liderazgo e innovación. Esto para tener una administración pública científica. Yo creo que para allá va lo que vamos a vivir en lo que diga relación con la modernización del Estado. Ahora, hay un elemento que sin duda que se ha tocado y que se va a seguir tratando en torno a lo que es el teletrabajo. La administración del teletrabajo, para que sea sostenible, me refiero, va a tener que estar combinado con el ámbito presencial, de todas maneras. Va a haber que cambiar lógicas de trabajo a lógicas de trabajo más colaborativo para hacer florecer esta inteligencia. Las decisiones colectivas, mancomunadas, son probablemente aquellas que tienen menos errores porque se discuten más temas. Va a haber cambio en las organizaciones, en los espacios, que sean compartidos y favorezcan lógicas colaborativas y no aquellas que dicen relación con los departamentos estancos. Es decir, debemos apostar por la transversalidad, por la polivalencia de los funcionarios, menos especialización. Y sin duda, este teletrabajo probablemente va a tener algunos problemas en su implementación. Por cierto, todo lo que dice relación con estos temas de pilotaje trae consigo probablemente cuestionamientos, probablemente brechas o recelos de parte de algunos. Yo creo que el teletrabajo debe ser blindado desde un punto de vista legal, desde un punto de vista sindical, desde un punto de vista profesional, porque la precarización del empleo público es inadmisible. En ese sentido, nuestro gremio es claro y debe ser una protección para los trabajadores. Otro de los elementos que creo que tenemos que señalar desde el punto de vista de lo que es el futuro de la administración pública en base a lo que se plantea en este webinar, es que hay un gran cuello de botella que hay que mejorar, que son los modelos de gestión y desarrollo de personas. Se deben cambiar algunos criterios por otros que sean exclusivamente meritocráticos y no clientelares, unidos a nuevos perfiles profesionales, perfiles más polivalentes, capaces de aprender, con capacidades digitales, capacidades analíticas y que tengan una gran capacidad también para poder reciclarse. Un sistema de reclutamiento y selección en base a la innovación, a la creatividad, que existan nuevos incentivos. La escala única de sueldos no es el único incentivo, de hecho, lo menos única que hay. Hay varias escalas por servicio. Entonces, ¿por qué?
Porque ¿por qué digo todo esto en una nueva estructura de incentivos? Porque la juventud hoy en día son nativos digitales, y además poseen elevados valores públicos. Yo creo que en ese sentido hay que renovar el discurso ético de la administración pública y con una profunda sensibilidad de servicio a la sociedad. Por ejemplo, los temas de ciberseguridad van a ser cruciales para poder resguardar lo que son los datos en torno a lo que son nuevas plataformas de administración de datos. La privacidad, el respeto por estos datos, el tratamiento con los ancianos. Van a tener que probablemente en muy poco tiempo, por las experiencias comparadas que hemos vivido, los almacenes o los hogares donde están los adultos mayores van a tener que desaparecer para darles un tratamiento mucho más digno de parte del Estado a este sector. Queremos una administración pública científica, sí, que tome decisiones en base a datos, pero que esté al servicio de las personas. Para ir redondeando, otro de los elementos que creemos como colegio y que va a ir en torno a lo que es la modernización y los cambios que va a vivir la administración pública el día de mañana tras la pandemia es que desde el punto de vista de las finanzas públicas se hace necesario una urgente regulación, no solamente en Chile, sino que también mundial. No deberían existir paraísos fiscales, pues muchos países van a entrar en crisis por la evasión fiscal y precisamente por los estragos de la pandemia. Y para enfrentar eso, vamos a tener que finalizar con los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque no solamente la pandemia y no solamente otros temas van a radicar en el endeudamiento de los países. Por ejemplo, paralelamente a lo que es esto, sigue lo que es el problema del agua potable, el problema del medio ambiente y el cambio climático, las guerras civiles, y todo eso van en paralelo. Por lo tanto, vamos a tener que tener una agenda mundial en torno a lo que es el tema de las finanzas públicas. Finalmente, creo que la vuelta a la nueva normalidad y el desconfinamiento van a traer comportamientos sociales y personales distintos. Va a haber un tema híbrido entre lo que es virtual y lo que es presencial. En gran parte de las administraciones públicas eliminaremos el contacto presencial. Probablemente en un principio no tanto, pero sí a futuro. Sin embargo, en muchos casos se podrá hacer y en otros no. Lo que se ha conversado. Habrá una aceleración de lo que es la inteligencia artificial y eso tendrá repercusiones en el empleo, lo que acabamos de decir. Finalmente, en los temas de la ciberseguridad y la gobernanza de datos, deberemos tener que pasarla al primer plano porque en ese instante vamos a poder tener resultados bastante considerables en torno a lo que es una administración pública digital el día de mañana. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Patricio. Bueno, se une a nuestra conversación nuestro decano, Marco Vega, a quien nuevamente saludo. Decano, si gusta hacer alguna pregunta, si tiene alguna reflexión para nuestros invitados que nos pueda desarrollar. Aquí el micrófono parece. Sí, estamos aquí con Decano. Ahora sí. Ahora sí, hola. Ahora sí. No, yo he estado conectado y muy entusiasmado, siguiendo toda la conversación. ¿eh? Lo que pasa es que ahí no he estado visible, pero he estado conectado. Así que, bueno, muchas gracias. Y una pregunta, en realidad un comentario. Yo tengo la mejor impresión hoy día de la gestión del Estado. En realidad, yo nací en los 70, crecí en los 80 y 90 y también uno, como decía Héctor, tiene este discurso y ese relato que tuvimos en esas décadas, ¿no? De que el Estado lo hacía tan mal y que
Siempre te ponían el ejemplo de los ferrocarriles del Estado y la gente que trabajaba ahí desaparecieron. Yo tengo una muy buena impresión. Yo hoy día, con el ejercicio de mi profesión, yo soy abogado y me dedico al área tributaria, así que me pude vincular mucho tiempo con un servicio que funciona muy bien. Así que yo tengo mucha confianza también en que estos desafíos se van a poder llevar a cabo, porque hay muy buenos ejemplos, lo que ha hecho el registro civil, además lo que nos contaba Patricio en su servicio, tesorería, etcétera. Pero claro que hay temas que hay que seguir resolviendo y seguir mejorando, pero creo que estamos en un muy buen pie. En Chile en general nuestros servicios funcionan y yo quiero hacer ese reconocimiento también, y se funciona con mucha probidad, un tema que a veces surge poco en la discusión pública, pero es un activo tremendo que tenemos como país. Más allá de cosas como abogado, obviamente hay cosas que uno ve o situaciones que hemos visto en los últimos años, pero en general yo a veces creo que en algunos servicios están más modernos que el sector privado, así que esta idea de que los privados son modernos y el Estado son los arcaicos, traten de sacar un certificado del registro civil y traten de ir a una notaría a ver cuál funciona de manera más arcaica. Yo he podido sacar todos los certificados que he necesitado del registro civil en estos días y estoy pidiendo ahora en la notaría para ver cuánto dura la fila para ir a sacar un papel. Así que, hechos reales, te digo yo. Creo que ahí hay un aporte ya. Yo creo que ya estamos en condiciones de poder hacer transferencia también al sector privado, y creo que esa vinculación, esa relación mundo privado-público muchas veces enriquece a ambas partes, y yo creo que ahí hay algo que, una transferencia de información no solo entre servicios, sino que también hacia algunos actores privados, y cuestionarse también por qué algunos monopolios si tienen sentido o no tienen sentido, como ese que les mencionaba u otros que uno puede conocer, dado el estado del arte y el carácter que todavía le mantiene la comunidad a lo público, el carácter casi intrínseco de ministros de fe. Eso es un tremendo valor que tiene. Uno, al estar un funcionario público presente, uno siente que hay un ministro de fe, aunque no tenga legalmente tal calidad, ¿no es cierto? Y a veces perfectamente podría avanzarse mucho en esas cosas, sobre todo por el costo que tienen para mucha gente, que le resulta difícil asumir ciertos costos que se generan en el mundo privado o procedimientos. Y revisar la normativa también. Creo que hay un aporte, no hay un ombudsman, no hay una institución que dentro de lo público pudiera hacer sugerencias también de actualización de normativa, porque dado esta vinculación que tienen ustedes al derecho, que solo en teoría se puede hacer aquello que la ley permite, también creo que debieran tener un canal de comunicación y de expresión de esas necesidades de modificaciones normativas que son muy urgentes. Yo les puedo, hay muchos ejemplos, pero en general vemos cómo se modifican muchas normas todos los años. Hay un tremendo trabajo que tienen que hacer de actualización, igual que nosotros, en materia tributaria, en materia financiera. Se está modernizando el Ministerio de Economía y uno ve que después sale el ministro y todo el equipo se va y uno queda con la duda de si eso avanzó o no. Y entonces yo creo que también hay un camino ahí de aporte que ustedes podrían hacer en alguna mesa, en algún lugar. Pero para eso creo que es necesario que se tome la armonización del Estado como un tema de Estado. Un tema de Estado, no un tema de gobierno, ni de municipio, ni de ministerio, sino que es un tema realmente de Estado y que trascienda las organizaciones, que trascienda los distintos gobiernos, y que haya una agenda, un consenso nacional sobre los temas en los que hay que modernizar, que esa modernización del Estado también implique reconocer que, como les decía, aquella área en que el Estado ha avanzado mucho más rápido que los privados, y también puede transmitir esa información y ese aprendizaje. Yo les digo a mis estudiantes, miren, les aseguro que en la próxima reforma tributaria o les digo, cómprense el libro cuando venga la próxima reforma tributaria, para que van a gastar en esta si va a venir otra. Entonces, estamos ahí permanentemente recurriendo a la biblioteca del Congreso Nacional. Pero les digo, aún así, en esto de las normativas, aún así van a ver ustedes que el 9710 todavía va a decir, una vez que se corrijan estas otras cosas, que por no dar boleta 2 veces a una persona se le puede relegar. Porque la gente modifica la normativa, 9710 inciso tercero, es un escándalo. Todavía dice que por no emitir boleta, reiterar, las sanciones va desde presidio menor hasta relegación. Cosas como esa van quedando ahí
en la arpillera de esta arquitectura que estamos construyendo, que son poco democráticas y que al final van pasando la urgencia y van quedando ese tipo de cosas, como ese hay muchos ejemplos. Así que no, yo más que una pregunta es hacer este reconocimiento también en lo que hice relación con la modernización de algunos servicios que yo creo que están funcionando muy bien, muy bien. Y sobre todo prestan un gran servicio y de manera gratuita. Uno tiene que sacar 10 servicios, 10 certificados de un servicio y te dice costo cero. Y te los da inmediatamente. Tú no terminas ni de pinchar y ya te está apareciendo el PDF ahí. Cosas como que los típicos abogados nos relacionamos con eso, pero me imagino también lo que ha cambiado la vida, la modernización que se ha hecho también en el pago de las pensiones y a los adultos mayores, etcétera. Así que, nada, yo creo que el escenario es positivo, pero creo también tengo la preocupación de que no sé si exista ese consenso de Estado sobre cuáles son las áreas en las que se va a avanzar en los próximos años. Muchas gracias, decano. Efectivamente, yo creo que gran parte de lo que hemos conversado acá forma parte de una agenda que, aun cuando, como bien decía Patricio, no nace hoy, es decir, es una hoja de ruta que no es post pandemia, sino que viene desde hace 20, 30 años atrás, desde los primeros años de la democracia, surge este tema de la modernización del Estado. Efectivamente, al parecer hoy esa agenda tiene que actualizarse, tiene que reestructurarse y recoger todas estas buenas prácticas que hoy día hemos escuchado y todos estos desafíos que tanto Patricio como director de un servicio y tanto Andrés desde la perspectiva del gremio nos han evidenciado. Yo quiero, para terminar, ya hacer una última pregunta que nos ha hecho nuestros participantes, que han hecho muchas preguntas y voy a elegir un par para que efectivamente después de eso vamos a hacer unas palabras de cierre a ambos y agradecer a todos la gran participación que hemos tenido. Hay una pregunta que dice, ¿el Estado tiene la estructura para hablar de modernización? ¿O se podría confundir con actualización? Considerando la modernización como fenómeno de visualizar futuro, ¿cómo esta modernización pasa necesariamente por tener más Estado? ¿Es necesario que haya más Estado? Patricio, hay una pregunta que aquí dice, claro, dale, para ti quiero hacerla. Yo estoy convencido que falta Estado. Creo que en esto de modernizar, actualizar, es una palabra que dependiendo del sector es cómo se combine. En general los servicios públicos no solamente nos actualizamos a la normativa o vemos de acuerdo a lo énfasis que pueda tener cada una de las tareas que nos toca. Lo importante acá es mirar esto con visión de futuro, es mirar lo que está ocurriendo, es tener contacto con quien nos toca atender, con el ciudadano, y finalmente la flexibilidad que tiene que tener todo servicio público es la clave. Yo creo que ya nada es estático. Nada, yo no puedo planificar de aquí a 20 años lo que va a ocurrir. Lo que yo sí tengo claro, que tengo que tener modelos de trabajo, que tengo que tener énfasis que me van a permitir en esta nueva realidad que nos toca, operar rápidamente de acuerdo a la necesidad del ciudadano. Todos tenemos misión, visión, tenemos planificación, tenemos cuadro de mando integral, tenemos efectivamente un plan director que es el que tenemos acá, pero si bien tenemos PMG y los servicios públicos están todos los años tratando de cumplir el PMG y así, pero finalmente lo que tiene que ocurrir es que tenemos que ser capaces de movilizar cuando tengamos que movilizar y cumplir cuando tengamos que cumplir. Y eso, la verdad que coloquémosle la palabra que sea, podemos inventar una palabra incluso, pero lo importante es que nos debemos al ciudadano, nos debemos al rol que nos compete y nos debemos por sobre todas las cosas a lo que escogimos. A los que estamos en lo público, escogimos estar en lo público. Por lo tanto, no es la peor opción, de hecho es la mejor opción, siempre.
Y yo me pongo contento y aquí aprovecho de que se abran más escuelas de administración pública, que exista más posibilidades de que existan profesionales en este sentido, porque yo creo que todo, siempre una escuela de administración pública es una muy buena noticia, ¿ah? Para los que somos administradores públicos, la verdad que a mí me enorgullece eso y me gusta, ¿ah? Y eso que no estoy en el gremio, ¿ah? Para que no estoy ahí con Andrés coordinados con la respuesta, ¿ah? Te voy a invitar a hacer No clases. Andrés, una última pregunta, porque ya nos avisan que estamos en el tiempo. Sí. No podemos olvidar que la modernización, nos pregunta uno de nuestros participantes, se trata solo de los aspectos tecnológicos. Desde tu punto de vista y como gremio, ¿qué podría implementar el Estado para nunca dejar de contar con la actualización de la información respecto a las necesidades que tiene la ciudadanía? Estas necesidades que van evolucionando, que van cambiando constantemente. Sí, frente a eso hay una discusión, porque si bien es cierto, el Estado de Chile y su administración pública es bastante profesional y tecnologizada, todavía faltan algunas brechas que hay que ir cerrando, ¿ah? Yo creo que desde esa perspectiva es un sueño la ventanilla única, no tener que sacar un certificado en el registro civil, otro certificado en tesorería, otro certificado en impuesto interno, ojalá poder hacerlo todo. Y eso depende mucho de, como decía el decano, respecto de los acuerdos, ¿ah? De los acuerdos que existan en torno a la política, porque esto también significa disminución de poder respecto de algunos servicios o algunos aparatos que lo tienen y que tendrían que compartir bases de datos y otras cosas que existen. Desde esa perspectiva yo creo que para un mejor servicio por parte de la administración pública a los ciudadanos deberían, ya vamos a ir comenzando a ver nuevos paradigmas en torno a lo que es la descentralización. Pues claro, no una descentralización completa, porque efectivamente ahí pueden haber algunos desequilibrios en torno a algunas regiones y otras, pero sí mantener un nivel de administración pública con base en la proximidad que permite resolver los problemas en terreno. Hay algunos autores que plantean que un gobierno mundial probablemente sería mejor con alcaldes que con presidentes, porque los presidentes en sí están capturados por lo que son las reglas del centralismo y los alcaldes lo podrían hacer muy bien. Por cierto, yo creo que ahí hay un elemento crucial en torno a lo que es la red que podría establecer el nivel central con los aparatos descentralizados de gobiernos locales y subnacionales para dar respuesta a estos temas. Sí, un desafío no menor. Nos dejaste un desafío de imaginarnos un mundo estructurado desde el municipio y totalmente descentralizado, que no deja de tener razones en el sentido de esta estructura que permite estar dentro de la primera línea y que, como bien hablaba Patricio, de hecho el IPS tiene más de 15 o 20 convenios, si es que no me equivoco, con municipios y que se van actualizando constantemente. Entonces, no deja de ser menos cierto lo que tú bien señalas. En honor al tiempo, y porque esta conversación ha estado muy, muy buena, quiero agradecer, director, estimado Patricio, por tu tiempo, por tu participación. Yo personalmente sé que te apasionan estos temas y que efectivamente has sido y tuviste una muy buena voluntad en querer participar en nuestro nuevo ciclo que estamos formando como escuela y en este primer webinar. Y también agradecer a Andrés, que desde la perspectiva del Colegio de Administradores Públicos siempre ha puesto en la palestra temas relacionados con la modernización, con la optimización de la gestión de lo público dentro del Estado y también desde la academia. De hecho, Andrés es profesor de nuestra escuela y queremos agradecer también tu participación. Contarles a ambos que cuenten con la escuela para cualquier tipo de estudio, análisis y participación. Nosotros siempre, como bien decía el decano y como bien señalaba tanto Patricio como Andrés, queremos ser un espacio de discusión, un espacio de análisis, pero por sobre todo un espacio para converger distintas ideas que permitan optimizar lo público desde lo público.
como bien señalaba Patricio al principio de su participación. Cada pregunta que hicieron los participantes van a ser respondidas vía correo, así que no piense que sus preguntas no van a tener respuesta. Queremos agradecer sinceramente la participación en este primer webinar e invitarlos para una segunda charla que vamos a tener este 25 de junio. El ciclo completo es pensar la modernización del Estado y pensar el Estado de Chile en el siglo XXI. Pero la conversación que vamos a tener este 25 de junio va a ser desde la perspectiva medioambiental. ¿Cómo el Estado se moderniza y cómo ha pensado esta modernización desde la perspectiva medioambiental? Y para eso vamos a tener grandes invitados y ojalá tengamos la misma y satisfactoria participación que hemos evidenciado hoy. Nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes, a los participantes, decanos, y a todo el equipo de la universidad que ha hecho posible hoy este muy buen conversatorio. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esté muy bien. Gracias, Patricio. Muchas Gracias, gracias. Andrés. Gracias, Patricio. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.